¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es martes 8 de junio. Bienvenidos a este Bote Pronto. Me da mucho gusto, como todos los martes, tener aquí a Ale Zapata. Alexandra, ¿cómo te va? Carlos, qué gustazo. Y tenemos a Fernanda Caso. Ya la habíamos presentado aquí. Ella fundó para estas elecciones algo que se llama Latitud 321, ¿no? 312. 312. 312. 312. 312, exactamente. Aquí lo presumimos y todas las noches en Twitter nos decía cuáles eran las cosas que se habían movido en las elecciones, etcétera. Entonces, toda esta semana vamos a seguir hablando de las elecciones. Ya se cerraron los preps ayer en la noche y por eso Fer va a venir a comentar con nosotros esto el día de hoy. Ale, ahora que tiene tanto tiempo libre que no está escribiendo hilos todas las noches. sí, ayer celebró que ya no iba a hacer hilos. Entonces, Ale, ¿por dónde empezamos a ver todo esto que sucedió y si de verdad sucedió tanto como algunos creen que sucedió? Sí, Fer, gracias por acompañarnos. Yo te haría la primer pregunta. En términos de si hubieron sorpresas, yo creo que mucho de lo que vimos estaba casi contemplado, las encuestas estuvieron muy cercanas a lo que sucedió. ¿Hay alguna sorpresa del domingo que sientas que vale la pena mencionar? Pues primero que nada, yo creo que a nivel de gubernatura sí se había empezado a generar ya la sensación de que Morena podía no llevarse la mayoría, por poner un ejemplo, ¿no? Si nos vamos a hace 6 meses, pues sí, el escenario que vimos era sin duda el que ya se cantaba, pero poco a poco se empezaron a cerrar y se empezaron a plantear escenarios alternativos que creo que también a la oposición le hicieron creer que se iba a llevar mucho más de lo que se llevó. Entonces, incluso esa sería, yo creo que la última en definirse Campeche, había mucho ruido de que Morena ya no iba a ganar Campeche, ¿no? Y al final... Exactamente, y que incluso ya estaba entre los otros dos, ¿no? Entre Movimiento Ciudadano y el PRI. Entonces, creo que esta sí es una sorpresa, lo que pasó en las gubernaturas. Bueno, y que finalmente la oposición se llevara realmente solo dos, que además ya tenían, ¿no? Chihuahua y Querétaro, porque el Partido Verde se lleva a San Luis Potosí, pero bueno, el Partido Verde es un aliado de Morena, entonces tampoco es tan fácil decir que Morena no se llevó esa, o sea, que no es, y el candidato siendo cercano a López Obrador también. Entonces hay ahí una serie de elementos que creo que dejan en definitiva a Morena como el ganador de las gubernaturas, pero por otro lado, creo que en el Congreso también la discusión se trasladó en cuestión de semanas de que se evaluara si Morena y aliados iban a llevarse la mayoría calificada, a que ya fuera una discusión sobre si se iba a llevar o no la mayoría absoluta, ¿no? El 50% más uno. Y creo que esto también fue una novedad, porque hoy, digamos, Morena y sus aliados se quedan muy lejos de la mayoría calificada, que creo que sí era el gran temor de muchas de las personas que compraron o que creyeron en este discurso del voto útil, del voto anti-Morena. Creo que sí fue un mensaje que permeó en la sociedad, al menos en la Ciudad de México, Estado de México, donde se concentra un gran porcentaje de la población del país, que tiene repercusiones no solo a nivel distrital, sino en cómo se asignan los pluris, y que pues hoy vemos que efectivamente Morena y sus aliados no consiguen la mayoría calificada. Entonces creo que también es, no diría yo sorpresa, así como que nadie se lo esperaba, pero tampoco estaba tan seguro ese resultado, ¿no? Sí había todavía un análisis. Ahora, Ale, déjame plantear si este asunto de la mayoría de 2/3 partes no era solo un asunto de percepción. Es decir, todos sabíamos que esa mayoría existía por unas triquiñuelas y tal y cual, y que la sobrerepresentación y chuchú y chapulines y tal. La verdad no la habían tenido en el 18 en términos de votos. Entonces, esto más bien fue como un asunto de percepción de, ay, van a tener la calificada. Nadie tiene la calificada solo hace tantos años, ¿no? Es decir, no lo hubiera tenido ni López Obrador si le pasas el 50% en términos de distritos. Vale. Justo, Carlos, lo que iba a decir, que este miedo o la celebración de el presidente López Obrador ya no va a poder modificar la Constitución, yo creo que eso no podemos cantar victoria, porque incluso hoy en la mañana él decía, solo necesito un par de personas del PRI y ya voy a tener las 2/3 partes. La realidad es que sí, yo de ninguna manera... La realidad es que así cambió la Constitución estos 3 primeros años. Exacto, y yo creo que celebrar que ya no va a tener ese margen de maniobra en los siguientes 3, uno es falso y 2, honestamente no creo que se pueda celebrar de esa manera. Ahora, claro que de alguna manera da un sentimiento de que hay un contrapeso y que estos 3 años pueden ser un poquito más complicados, pero de que puede seguir haciendo, modificando, moviendo, sin duda puede. Ciudad de México, Fer,
que tanto se ha discutido de las peores maneras, pero también de las buenas maneras. ¿Qué platos rotos pagó Claudia y pagó Morena en Ciudad de México? ¿Los nacionales o los de ella? Yo creo que, digamos, por lo que la gente responde en las encuestas, estaba más vinculado con los nacionales que con los de ella, ¿no? Porque los que estaban relacionados con ella no necesariamente eran tan malos. Creo que había una gran preocupación por la economía, por el manejo de la pandemia en general, que no era estrictamente de ella, sino más bien del gobierno federal. Y bueno, finalmente por la línea 12, que aunque sí fue el manejo de ella, el cómo se respondió mediáticamente, es difícil adjudicarle la responsabilidad directa de la construcción de la línea 12, ¿no? Y creo que la gente sí tiene clara esta diferencia entre, bueno, quiénes son los responsables originales y ya el manejo después y que se permitiera la línea circulando. Entonces, creo que al final tal vez se juntaron una serie de cosas, esto sumado a la inseguridad de la ciudad, que esto sí, pues sí, sin duda es de Claudia y de los alcaldes en específico, que me parece interesante que también la gente está empezando a distinguir, ¿no? En la Ciudad de México no todo el mundo votó todo PAN, PRI, PRD porque iban en alianza, o no votó igual para la alcaldía que para la diputación. Creo que esto también habla de un electorado mucho más informado, en donde se empiezan ya a adjudicar responsabilidades directas a cada uno de los actores. Y creo que aquí sí, en este caso, estábamos viviendo un debate nacional muy intenso, ¿no? En la Ciudad de México particularmente se concentran estos debates de una forma que tal vez en otras partes del país no. Yo creo que simplificarlo a que esto es un voto de castigo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, primero yo creo que un error de lectura y me parece muy desafortunado. Creo que la jefa de gobierno es de lo mejor que tiene Morena y esto no ayuda en el mediano y largo plazo. Y sí creo que en la Ciudad de México se concentró un voto de castigo del gobierno federal, un voto de castigo al presidente o de rechazo al presidente López Obrador, y eso es un poco la lectura que estamos viendo en la Ciudad de México, más que realmente un voto de castigo a Claudia Sheinbaum. Fer, hoy yo decía que creía yo por mi edad que nunca, ustedes son jóvenes, a lo mejor ustedes se lo imaginaron, un día escribir que el PRI tenía 4 gubernaturas en todo el país, ¿no? Pero te quiero preguntar a ti del PAN, es decir, el PRI tiene 4 gubernaturas y es tercera fuerza nacional, en una alianza en donde va a tener que responder a los panistas que le llevan 30 o 40 diputados. Platícame del PAN, ¿cómo ves al PAN? Si digo que salió tablas, ¿estoy mal? Híjole, pues yo creo que no necesariamente tablas, yo creo que perdió justo en esta alianza con el PRI. Lo que vimos en las gubernaturas fue el claro mensaje de la ciudadanía de que el PRI ya no tiene una base electoral, ya no representa. Y quien le dio vida a nivel federal fue el PAN, ¿no? Quien le compró el mensaje, lo incluyó en los acuerdos, le dio distritos para que pudiera sobrevivir y tener una representación mucho mayor que la que tenía fue el PAN. Yo creo que si el PAN hubiera ido solo, hubiera logrado juntar a ese voto de oposición anti-Morena en un solo partido y hubiéramos visto una caída mucho más acelerada del PRI, incluso de la que ya estamos viendo, ¿no? Más allá de que es el gran perdedor en las gubernaturas, yo creo que el PAN lo mantuvo. Entonces, a ver, pues sí, el PAN salió tablas, pero tablas de ser la gran oposición de Morena en la última elección, hoy pasa a ser uno de 3, ¿no? Simplemente ahí estar peleando con otros, tener que negociar con partidos chiquitos que no tienen base electoral real simplemente para poder dar un mensaje frente al presidente. Me parece muy interesante esa lectura, no lo había visto así. Ahora a ti te va a tocar, Ale. ¿Cómo le salió la apuesta a Dante Delgado, O sea, ¿Samuel vale la pena? ¿Qué pregunta tan complicada? Pues mira, desafortunadamente creo que no les fue tan bien en la Ciudad de México como hubieran querido o esperado, pero sí mantienen una presencia importante en Jalisco, evidentemente en Nuevo León, pero regresando a lo que decía Fer, no hubo un voto consistente en todas las elecciones, es decir, quienes votaron por Samuel no votaron también por diputados locales de Nuevo León, etcétera. Sí hubo un balance en las boletas en donde personas decían, bueno, sí le doy mi voto para la gubernatura, pero voto distinto para las cámaras. Mantienen ahí en Nuevo León y mantienen en la Ciudad de México. Yo creo que al final, te voy a decir mi sentimiento personal, es muy difícil decir vamos a sacar a Morena
regresando al pasado que nos llevó exactamente a donde estamos hoy, y la apuesta en Movimiento Ciudadano es una muy distinta, y creo que eso los puede ayudar a construir un futuro hacia adelante, lento, pero un futuro distinto a este pues, avance, retroceso, ganan unos y después regresamos a los otros, que genuinamente creo que conflictúa y no hace mucho sentido para muchas personas. Porque hay otra lectura que tampoco me ha encantado, que es la del verde, ¿no? ¿Qué valor ahora va a tener el verde como bisagra? Uno tiene valor de bisagra si tiene a dónde irse, ¿no? Es decir, si ya estás donde estás, si ya te aliaste con quien estás, si Manuel Velasco tiene una buena relación con Andrés Manuel López Obrador, si los diputados pluris están puestos por Marcelo Ebrard, no es como que el verde pueda mañana decir, si no me compras tú, me voy a ir a vender ¿no? ¿Estoy mal, Fer? Bueno, pues es que creo que justo en el caso del Verde, no sé si se aplica esto, ¿no? A ver, el Verde fue con el PAN en el 2000, luego intentó sacar a su propio candidato en el 2006, vio que no le daba, declinó por el PRI, se mantuvo con el PRI en el 2012 y luego con Morena en el 2018. O sea, no, creo que el Verde ahorita lo que está pensando es quién es con quien se puede aliar para ir en el 2024, y si ese candidato no es de Morena, sino de otro partido que le empieza a hacer ojitos, yo no veo al Verde ahí manteniéndose firmemente con el presidente por un asunto de convicción. Entonces, pues sí, no tiene a dónde irse en términos de grupo ahora. Habrá que ver qué liderazgos los buscan, que yo creo que van a sobrar. Y también, pues al final, puede simplemente negarse a votar una ley, ¿no? No tiene que hacer equipo con otros, simplemente puede decir, pues no te paso esta reforma que quieres hacer en materia eléctrica, en materia de hidrocarburos, algunas de las importantes para el presidente en estos momentos, y para el presidente eso representa muchísimo. Sí creo que va a tener un peso que no quisiéramos que el Verde tuviera en este país nunca, ¿no? Bueno, pues y el presupuesto, simplemente nadando de muertito, manteniendo su registro, el presupuesto que tienen, creo que nadie quiere que lo tenga. Por eso les ofrece a ustedes, que son influencers, tanto dinero para... Oye, yo me tuve que negar, me costó, pero... Así las cosas, pero eso sí, mi única conclusión es que nosotros que nos dedicamos a esto, la elección nos puso, la vamos a pasar bien los próximos 3 años viéndolo, ¿no? Porque se va a poner más interesante, ¿no? Sí, pues, bien por el INE. Bien por el INE, pero no sigamos diciendo bien por el INE. O sea, ya no discutamos al que cuenta la elección, porque entonces quiere decir que algo salió mal en la elección. El INE lo viene haciendo bien desde hace muchísimas elecciones. Y que siga. Ale, que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.